Quiero mandar un saludo a quienes estén siguiendo esta serie de análisis coyuntural del proyecto de resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. Primero que nada, quiero comenzar diciendo que a un año desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, la vida de miles de personas ha sido cobrada. No se tienen estimaciones concretas, pero aproximadamente se calcula que más de 200.000 soldados y 40.000 civiles han perecido en medio de la guerra. Ahora, independientemente de la opinión o postura que se tenga, esto definitivamente es reprobable. Y me gustaría no dejar esta cifra como mero dato, ¿no? Sino que es necesario enunciar que se trata de la existencia y el cuerpo de miles de personas que están resistiendo y padeciendo las consecuencias de objetivos que provienen de clases dirigentes y de clases dominantes. La guerra, en ese sentido, amenaza con todo tipo de vida, sin distinción. Así, el conflicto ha tenido también importantes consecuencias en los entornos socioambientales, no solamente de ambos países, sino en general de la región y en general del planeta. No solamente porque es necesaria la explotación masiva de recursos estratégicos para el propio funcionamiento del aparato militar y la producción industrial de máquinas y herramientas vinculadas a la guerra, sino también derivado de los efectos bélicos estratégicos, ¿no? de los propios ataques, ¿no? Algunos ejemplos de estas consecuencias son las fugas de amoníaco y ácido nítrico que han infestado las aguas subterráneas y del suelo. Esto ha tratado de ser solventado mediante la construcción de plantas de tratamiento para purificar el agua, pero bueno, debido a la escalada de ataques no ha funcionado, ¿no? Y miles de personas se han quedado sin agua, además de que las actividades más importantes como la parte agrícola ha sido gravemente interrumpida y afectada. Además, ataques a instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas han contaminado el aire. Esto porque se han liberado contaminantes como el dióxido de carbono, ¿no? y otros químicos industriales tóxicos que son muy difíciles de limpiar y que podrían tardar años en eliminarse. De hecho, la concentración de contaminantes en el aire en estos dos países fue 27.8 veces superior, de acuerdo con el esquema de normalidad que la Organización Mundial de la Salud tiene, ¿no? Asimismo, cabe destacar que se han destruido miles de hectáreas de ecosistemas y áreas de conservación por ataques militares e incendios. Y todo ello ha sido acompañado por una reducción dramática de la flora y fauna endémicas que habitan estos espacios. Ahora, más allá de nombrar las consecuencias evidentes del conflicto, es necesario dar cuenta y enunciar aquello que generalmente es obviado, ¿no? Y es que toda lógica territorial acompaña a la lógica del capital. Hay que entender el presente conflicto como una estrategia que el capital despliega para afianzar su papel de eje articulador de la vida. Esto quiere decir que el Estado, en conjunto con capital privado, sustenta ciertas prácticas para sostener el proceso de acumulación, lo cual proporciona la salida para el capital sobreacumulado y abre nuevos ciclos para la generación de ganancias. Esta praxis geopolítica no se podría materializar sin la producción de la vida misma, ¿no? De los sujetos, del ambiente también. Y esta va a ser configurada a través de la violencia, el miedo, la militarización y el propio sacrificio ambiental. Todo con el propósito de garantizar la reproducción sistémica. Si bien los efectos ambientales más inmediatos se manifiestan en Rusia y Ucrania, la realidad es que estos no van a ser exclusivos. Es decir, es cierto que se van a manifestar y se van a gestionar de manera diferenciada, pero van a transgredir los ciclos naturales en general y por tanto van a afectar el funcionamiento ecosistémico del planeta, ¿no? La guerra es la afirmación de la negación de la vida y todo lo que está en medio es aniquilado.
Medios de comunicación han afirmado que el impacto ambiental del conflicto ruso-ucraniano ha sido un daño colateral, lo cual no hace más que perpetuar lecturas dicotómicas entre el sujeto y la naturaleza, olvidando que esta no es solo un escenario, valor o bien comerciable para el proceso productivo del capital, sino que es el medio de subsistencia de las sociedades. Entonces, más bien, se debe hablar de las consecuencias socioambientales que prioricen la importancia de los flujos de energía y materia para la propia existencia. Con ello, lo que debería estar en el centro de las discusiones no son los discursos sobre el acceso o el aprovechamiento de los recursos, el despliegue de estrategias geopolíticas para reconfigurar el balance de poder o los efectos del conflicto en la economía mundial. Todo eso es importante, pero en un contexto en el que el colapso socioambiental es cada vez más evidente, lo que de verdad está en juego son los ecosistemas necesarios para la preservación de la vida misma y el territorio como base de ello. Los fenómenos sociales no se pueden desvincular de las problemáticas ambientales. Y ante el contexto contemporáneo de gravedad, estas van a ser un factor importante que van a moldear los futuros actuares de las sociedades. Buscar el entendimiento del efecto que la guerra tiene sobre el medio ambiente resulta imperativo en el contexto actual, en donde la civilización entera no tiene otra alternativa más que encontrar nuevas formas de habitar, abstraer y pensar al mundo. Hay que recordar entonces que la guerra, el militarismo y la militarización tienen efectos importantes y graves sobre el sistema Tierra, el sistema que es nuestro hogar, y sin él no existiríamos.